Le doy la bienvenida a Alejandro Yamatei, candidato a la presidencia de Guatemala por el partido Vamos. Me acompaña precisamente desde Ciudad de Guatemala. Candidato Yamatei, gracias por aceptar esta entrevista. De entrada, le pregunto, ¿qué opina acerca de lo que acaba de ocurrir y cómo lo define usted? ¿Lo define como lo define el gobierno, el presidente Trump, como un acuerdo para que Guatemala sea un tercer país seguro o un acuerdo de asilo como lo define el gobierno de Morales? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que definirlo como una lamentable noticia para Guatemala, porque definir un tercer país seguro nos obliga a tener que revisar la Convención de Ginebra de 1951, en donde establece qué es lo que es un tercer país seguro. Y un tercer país seguro tiene que asumir la carga de 5 elementos básicos para el desarrollo humano: la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad de las personas que se consideran refugiadas, según el Acuerdo Internacional de Ginebra de 1951 y su ampliación de 1967. Por lo tanto, hoy estamos ante un grave problema en el que un gobierno que va de salida, que ya no tiene nada más que un 12% de popularidad, decide hacer un convenio a 15 días de las elecciones, previo a su salida ya dentro de 5 meses, y dejar al próximo gobierno, a nuestro gobierno, comprometido con un acuerdo que va a ser muy difícil de poder cumplir según las normas de ese tercer país seguro. Nosotros creemos que el acuerdo que hoy se dio no está completo. Hay una serie de anexos que tendrán que salir a luz en los próximos días, porque es imposible que Guatemala pueda hacerse cargo, si no puede hacerse cargo por el actual gobierno, ni por los gobiernos anteriores, incluyendo el de la UNE, que es el responsable en gran medida por lo que terminó de hacer hace 8 años, que esta migración se creciera. Hoy, de ser un tercer país seguro, no vamos a poder asegurarla a los propios, menos a los ajenos. Eso es lo que todo el mundo ha dicho y es lo que todos tenemos claro. No por nada muchos guatemaltecos deciden salir de su país para llegar a los Estados Unidos por temas de pobreza, de violencia, de falta de acceso a la educación. Casi la mitad, tal vez hasta un poco más de la mitad del país vive en pobreza. Es algo absurdo y contradictorio completamente desde cualquier perspectiva, basado en lo que ya nos acaba de decir Alejandro Yamatei. Ahora, le quiero preguntar, Alejandro, dígame usted, ¿se volvió a brincar Jimmy Morales a la Corte de Constitucionalidad? ¿Volvió a incumplir la ley? Y si en sus manos estuviera, si llegara a ser el presidente, ¿exigiría que se llevara a cabo una investigación para fincar responsabilidades en el caso de haber violentado el orden constitucional? Porque esta no sería la primera vez. Y pareciera que en el gobierno de Morales no importa lo que diga cualquier institución, acaban haciendo lo que quieren. Bueno, don Fernando, ahí hay un tema que es interesante que usted acaba de abrir a la discusión, porque la Corte de Constitucionalidad en ningún momento frenó, porque no otorgó una acción de amparo, sino que lo que hizo fue recomendó al presidente Morales que no firmara el acuerdo. Y si en cada caso lo firmara, ese acuerdo dice que tiene que pasar al Congreso de la República. ¿Por qué? Así es. Porque así como existe esa Convención de Refugiados de 1951, existe la Convención de Viena, en la que obliga a los países a reconocer las normas diplomáticas, y ahí se establece que el reconocimiento de un tratado tiene que ser conocido y suscrito por el órgano legislativo correspondiente, es decir, el Congreso de la República tiene que avalar lo dicho. Que dicho sea de paso, está en entredicho si el ministro de Gobernación tenía la representación y la facultad para representar al Estado de Guatemala o no la tiene. Eso es algo que tendremos que ver en los próximos días y que los juristas se van a encargar de develar si tenía o no lo tenía, si debía ser él, si debía ser la ministra de Relaciones Exteriores, o en último caso, debido a una ley que entró en vigor hace poco, en donde se crea el Instituto de Migración, que es independiente ya de ese Ministerio de Gobernación, no debería ser el director de ese instituto el que lo firmara y no el ministro de Gobernación. Un elemento más que va a dar mucho de qué hablar, y desgraciadamente por la improvisación. Yo entiendo que los Estados Unidos tienen prisa por resolver el tema de la migración, pero también los Estados Unidos tienen que comprender
que el tema de la migración obedece a cientos de años de abandono, de corrupción en estos países, en donde no nos hemos centrado en la innovación y desarrollo, y el gran fracaso de modelos económicos que no hemos podido nosotros emprender, y es lo que queremos hacer justo de ahora en adelante al convertir a Guatemala en un país que exporte, pero no gente, sino productos. Ojalá que así sea, de verdad se lo digo, porque serían muchos los países que quisieran hacer lo mismo. Candidato Yamatei, es cierto, yo lo he explicado durante todos estos días. La Corte de Constitucionalidad solamente le dijo, hey, presidente, esto tiene que pasar por el Congreso, por el Legislativo. El Legislativo es el que tiene que aprobarlo. Y entonces Morales atacó inmediatamente a la Corte de Constitucionalidad. Los acusó de tener intereses particulares políticos. Y yo le pregunto entonces, si fue Degenhardt o no, si fue Morales o no, si fue Joel o no, quien haya sido, pasó por encima de la Constitución, candidato Yamatei. Pasó por encima de la Constitución, sí, firmó un acuerdo como ahora, tercer país seguro. No, don Fernando, porque ahora ahí es en donde se abre el camino escabroso para el presidente Morales, porque según la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ese convenio tiene que pasar forzosamente por el Congreso de la República. Y habrá que ver si va a haber tiempo que lo conozca este Congreso o la siguiente legislatura en enero, porque de aquí a que pasen las elecciones y después viene el periodo de receso, vamos a tener que ver si no, después de que pase por el Congreso lo pueda aprobar, improbar o modificar. Y ahí se abre una puerta ahora, a la cual yo no creo que se vaya a querer jugar el presidente Morales, ponerlo en vigor sin saltándose al Congreso de la República, porque ahí sí caería en una total desacato a la recomendación de la Corte de Constitucionalidad, que puede que tenga razón. Pero o es no. que ya esto no es interesante candidato, pero candidato Yamatei, es que ya lo hizo. Candidato Yamatei. Pero es que ya lo hizo, está firmado ya el acuerdo. El acuerdo se firmó. No se llevó el procedimiento recomendado por la Corte de Constitucionalidad. ¿Usted está defendiendo a Jimmy Morales? No, Fernando. No, al contrario. El que más enojado está con ese acuerdo soy yo. Pero entendamos que hay un procedimiento legal. La Corte recomendó que no lo hiciera. Y que si lo hace, lo tiene que someter al Congreso de la República. Yo estoy en contra de lo que hizo hoy el presidente Morales. Pero también tengo que reconocer que hay un procedimiento legal. La Corte no está impidiendo, recomendó que sea pasado al Congreso. Pero para poder pasar al Congreso tenía que suceder el hecho jurídico. Sin un hecho jurídico no se podía actuar. Hoy con la firma ya hay un hecho jurídico y es ahí en donde la señora Michelle Mendoza explicaba, se va a iniciar el trámite para lograr que la Corte haga su trabajo ahora contra un hecho ya consumado jurídicamente. Hasta ayer ese hecho no estaba consumado. Yo no lo estoy defendiendo ni loco que estuviera. No le estoy diciendo que tiene el 12% de popularidad. Eso no es así. Lo que pasa es que sí tenemos que entender que hoy es el Congreso el que tiene que ratificar, improbar o modificar ese convenio acorde a los intereses de la nación, según lo expresado por la propia Corte de Constitucionalidad. Aquí el camino para que eso se pueda echar a andar creo que todavía está bastante empinado. La semana que entra vamos a ver quién se empina a quién. Ahora sí que utilizando su palabra, porque ahí va a haber muchas fuerzas peleando por esto. Candidato Yamatei, lo tengo que dejar por esta noche. A ver cómo anda la semana que entra, ¿no? Pero mire, Fernando, yo le voy a recomendar algo. Recuerde a los guatemaltecos que este 11 de agosto tenemos que ir a votar. Para poder erradicar esta corrupción, este mal gobierno, tenemos que salir a votar. Urge la innovación y el desarrollo de Guatemala. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo, Fernando. Ahí. Igualmente, candidato Yamatei, muchas gracias por atender este llamado de conclusiones. Por ahí lo molestaré la semana que entra ya que se desarrolle esto. Por lo pronto, yo hago una pausa aquí en el programa y ya regreso.